se acabó. El sol se ha ido. Aunque astronómicamente seguimos en verano, lo cierto es que las vacaciones, para la mayoría, comienzan a ser un recuerdo lejano. Muy lejano, dirían algunos. En fin, ahora se impone la rutina y nosotros, los que hacemos la noche en vela, somos un buen ejemplo. ¿Qué será de aquellos turistas que les prometí amor eterno? Llegados a este punto, nos hemos preguntado si estas vacaciones nos han servido para descansar, para desconectar, para recargar pilas, como se dice coloquialmente. Amor eterno al día siguiente. Seguro que algunos de ustedes dirán que no y otros que sí. No importa. Tanto a unos como a otros les pedimos esta noche que nos cuenten cómo lo han hecho o han dejado de hacer. Y sobre todo, cómo afrontan la vuelta a la rutina. ¿Qué es lo que más les cuesta? ¿Qué trucos utilizan? Sin duda, una buena fórmula para engancharse al trabajo sería tener un jefe parecido a este. Eres un genio, chaval. Te han dado otro premio. Sigue así y te conseguiré un despacho con vistas. ¿Qué será de aquellos? Bonito, ¿verdad? Si usted ha vivido algo semejante, enhorabuena. Pero no se hagan ilusiones. La realidad es bastante más testaruda. Lo habitual, por desgracia, es volver a un ambiente laboral tóxico en el que las relaciones personales poco ayudan a superar el conocido como síndrome posvacacional. Con síndrome o sin síndrome, lo cierto es que esta nueva temporada nosotros mantenemos las buenas costumbres. Y una a la que no estamos dispuestos a renunciar es a la de contar con sus opiniones. Por eso les invitamos a participar en nuestro tiempo de tertulia, llamando al 900-137-137, escribiéndonos un correo electrónico a lanocheenvela@rtve.es o participar a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, @nocheenvela RN. Gracias, Jorge Iglesias. Bueno, chicos, no sé si vosotros os cuesta desconectar a los tres. Pues ¿O los cuatro? A mí sí. En ocasiones cuesta. Lo único que hay que hacer es esfuerzo porque cuando estamos de vacaciones del trabajo. Por lo tanto, sirve para después poder volver, como bien veíamos en la entrada, pues con más energía, ¿no? Y de alguna manera más atentos a lo que nos corresponde. Mi padre dice, cuando trabajes, trabaja. Y cuando descanses, descansa. Siempre dice. Claro. Si estás trabajando, pero trabaja mucho, no pierdas el tiempo que también se pierde. Lo y que cuando pasa es estudie... hay gente que confundimos el trabajo con el descanso, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es tu hobby. Pero porque es tu hobby, porque claro, no es estar llevando un camión o haciendo te otro encanta tipo de lo trabajo. que haces, Dices, claro. O si estás escribiendo, por ejemplo, dices, sí, pues ahora vienes a la radio, ¿eso qué es? Un gusto. Claro, otro señor diría, pero bueno, ¿qué hace usted a estas horas por la noche, no? Si mañana tiene que... Sí, te lo tomas así, dices... Entonces, claro, depende. Entonces, yo creo que hay trabajos que son muy duros, trabajos que no te refuerzan a ti personalmente, o que el ámbito y el ambiente es muy negativo. Es que eso es fundamental, ¿no? Claro. Entonces, volver al trabajo hoy aquí, para nosotros ha sido una fiesta, pero realmente para otras personas puede ser hasta una tortura, ¿no? Porque dices, volver otra vez a enfrentarme a ese jefe, a ese compañero, enfrentarme a la situación que estoy viviendo, poco remunerado, en fin, hay muchas cosas. Bueno, ya la palabra, el concepto trabajo implica esfuerzo tanto mental como físico, pero no cabe duda de que es fundamental para la socialización de las personas. O sea, el Sin duda, porque si no, ¿cómo va a haber ocio, no? Si no tienes trabajo. El trabajo es un don, es decir, es una herramienta que me sirve para ser persona, para ser humano, para poder conseguir cosas en el mundo y poder tener más conocimiento. Por lo tanto, es esencial y nos forma base de nuestros seres humanos. No obstante, también yo tengo que deciros, en honor a la verdad, que a mí sí que me ha costado venir hoy. Fíjate que os quiero mucho, pero es decir, que independientemente de que a uno le pueda apasionar su trabajo, yo creo que habría que diferenciar entre trabajo y trabajar. Es decir, el trabajar tiene unos límites y tiene una serie de connotaciones positivas, pero el trabajo, aunque sea muy gustoso, siempre exige un cierto esfuerzo que nos pone de manifiesto que en ocasiones, pues aunque pueda ser un gustoso, tiene ciertos límites. Ahora estarás conmigo que luego te vas a la cama a gusto diciendo, joder, qué cansado. He hecho todo lo que podía hacer este día. O sea, una cosa es el ocio bien entretenido y otra cosa es el no hacer nada, que acaba agotándote. Y la gente además cuando no hace nada, llega un momento que es que no le apetece y hacer. O sea, es como si te incapacitases. Ahora bien, ya se ha metido aquí la palabra tóxico. Pero si tú tienes un jefe tóxico, si tienes un compañero paranoico,
de estos de que antes de que abres la boca dice, no, si ya sé lo que estás pensando. Claro. Si tienes al metepatas, al que toca la puerta para hablar mal del compañero. Pero, pero ¿existe eso del tóxico? ¿Tú crees, Javier? ¿Que sí hay gente tóxica? Sí. ¿Crees? ¿Todos? Yo creo que sí. Yo creo, el calumniador. Yo creo que en general yo tengo mis toxinas y entonces las despliego en ocasiones determinadas. Pero es decir, que esa misma persona también tóxica con otras personas no lo es. Es decir, que en ese sentido podríamos ver también que tiene cierta complejidad. Pero la persona, ahora te doy voz, Alicia, Venga. pero la persona que es negativa por naturaleza, que tú llegas con toda la ilusión, lo que decimos, yo llego con toda ilusión y te encuentras a lo mejor alguien tomando el café y te dice, ay, a la noche, y te gusta la noche, a las 12 de la noche, y empiezas a ver cosas. O el que te inventa, o el que te dice verdades pilas. a medias de, ya, pero no sé, pues se habla que el programa... Entonces te va metiendo... Sí. Ahora, Sí. que todos tenemos capacidad, pero hay que diferenciar, Sergio, mucho entre la capacidad y el hecho. Esto es como todos tenemos capacidad para matar, pero no matamos. Y la diferencia es brutal. Quiero decir que hay gente... ahora todos los que nos están oyendo dicen, en mi empresa Pepito o Pepita es el tóxico. Y lo piensan... Pero todos del mismo. Pero es el tóxico con fulanito. Con fulanita yo no te lo tengo tan claro. El ejemplo que ponías antes, Pilar, decías, cuando vas a tomar algo y te dice, fíjate, tú trabajar a las 12 de la noche, habrá personas que dirán, ya está Maripili diciendo siempre lo mismo, fíjate cómo es. ¿No? Es decir, que lo ven como algo ajeno a sí mismo y que van a trabajar y que incluso dicen, esta persona, fíjate qué cosas tiene, ¿no? Y sin embargo otras lo interiorizan y de alguna manera genera esa negatividad. Cuidadoso ahora con el tema del trabajo cuando hay tanta gente que lo pierde y gente que no tiene trabajo. Por tanto, claro. Pero mira, nos dice Isabel García, esta es genial. Dice, me pongo un chubasquero invisible. Sí. Me pongo un chubasquero Muy invisible. bien, olé por Isabel. Exacto. Sí, señor. Desde que entro hasta que salgo y procuro ser lo más invisible posible. No se consigue siempre. Ese es el apartarse, Bueno, es que cada uno se busca, ¿verdad, Alicia? Cada uno se busca sus resortes, ¿no? Para salir de eso, Yo quería comentar eso, no se puede estar viviendo, o sea, lo tóxico hay que apartarlo, y si no te queda otro remedio que convivir con ellos porque forman parte del personal de tu trabajo, lo que hay que hacer es, como dice Isabel, el chubasquero. Chubasquero, porque es que si no, se te va la vida. Incluso tenerlos cerca y saber un poco manejarles no puede venir mal. En ocasiones no hay una frase que dice, a los enemigos tenlos cerquita. También, es decir... Y sonríeles que la sonrisa es un arma destructiva. Os veo, habéis comenzado el curso muy majos. Pero ahora tienes, por ejemplo, el que te roba el tiempo. Oye, tú estás haciendo una actividad tal, y te llega alguien y es un ladrón del tiempo. Es que eso es muy difícil. Pero a mí ese no me parece el más grave. A mí lo que me parece grave, más grave... Pero no es grave, pero si estás a punto de venir al programa... bueno, y llegas... Tienes y tienes poco tiempo... Sobre todo si se le une que te roba el tiempo a ti y eres vago. Para mí es lo peor es, Javier, el que malmete, el que te hace la vida imposible. O sea, el que tú estás trabajando y vas a lo tuyo y está a tu jefe o a alguien que está malmetiendo. Oye, y el pinchaglobos que dice Pilar, vamos a aprovechar que está Sergio, que como yo decía, en estas semanas ha habido pacientes que te han ido a ver por este tema, porque hay personas que directamente confiesan odio al trabajo. O sea, es que eso debe ser... y de hecho está catalogado como una enfermedad, ¿no? De alguna manera, como un... síndrome, ¿no? Claro, está ese síndrome que tiene que ver con ese odio al trabajo, que todo lo que tenga que ver con estar dentro de lo laboral, dentro de tu horario, te va a generar un estrés, te va a generar pues una animadversión, ¿no? Entonces hay que ver exactamente qué variables están produciendo pues ese sentimiento, ¿no? Que le tienes de manera permanente, de manera punzante y que se va incrementando. Por lo tanto, hay que ver exactamente qué es lo que a uno le ha llevado a esa situación para poder dirigirla, ¿no? Entonces, que hay mucho por móvil, por acosos. ¿Y qué te dicen los pacientes? ¿Cuál es su problema? ¿Que tienen por qué? ¿Por compañeros? La mayor parte de las veces es por compañeros, o incluso ahora lo que me está sucediendo es que tengo personas que comenzaron como empleados y ahora han sido jefes, y ellos pensaban que iba a ser algo maravilloso y está siendo lo peor que les ha sucedido. Sobre todo si es jefe el que era empleado y tiene que ser el jefe del compañero. Los empleados que antes eran sus compañeros
compañeros ahora están hablando mal de él. Entonces de repente verse que están hablando mal de él, que él le tiene que poner límites, está sucediendo que no saben llevar una situación y que ellos pensaban que iba a ser algo maravilloso y de repente lo consiguen y es justo lo contrario. Por lo tanto, lo laboral se ha convertido en que tiene que poner límites a lo que era amistoso y en este momento pues poner esos límites muchísimas veces cuesta, ¿no? Es un crecimiento tanto personal como profesional lo que tienen que hacer. Lo que pasa, Sergio, es que también el compañero diría, ahora si nos oye, bueno, es que este de compañero era majísimo, le han dado un puestecito y es un déspota. Es la otra lectura. Y luego está el enfermo imaginario. Eso dice él. Claro, no el hipocondríaco. Hay gente que enferma, los viernes. Sí, los lunes. Sí, ¿no? Oye, o sea, es especialista, sí, ¿no? Claro, que los autónomos nunca. Claro, los grupos, pero vamos a hablar es verdad que para quien tiene el problema es un problema grave, es angustioso. Tú hablas de suicidio, ya tocaremos ese tema, pero por ejemplo eso es un poco somatizar, ¿no creéis que eso es somatizar? Pasó en Francia, ¿te acuerdas, Pilar? Sí, es somatizar, como dice Alicia. En Japón, justamente en estas fechas, el índice de suicidios sube muchísimo. Es por eso personas que... Pero Pilar, sobre todo chavales que tienen que ir a clase. Pero esto en Japón es porque les ponen un rendimiento X y si no llegas a ese rendimiento X, el propio trabajador japonés, que es absolutamente trabajador, se siente absolutamente decepcionado de no haber conseguido esa meta. Exacto. Y entonces es porque terrible. No pueden reparar lo que ha sido el fracaso. Para ellos es terrible. Ahora, que todos en el trabajo conocemos a gente que es cambiante, por ejemplo. Es decir, que llegas un día y te saluda. Llegas a 2 horas después, ya es como si no te conociera. Claro, eso genera un ambiente de inseguridad. O el jefe que no sabe ni tu nombre y te llama como otro, que que te ningunea porque no sabe ni quién eres. Yo creo que hay gente que es fácil para convivir y para trabajar y hay gente, por ejemplo, que es muy arisca en su tono, en su forma. Bueno, y luego está el secretismo, el de que es celoso de sus datos, entonces no se los pasa a nadie. Todo eso. Mira, dice Natalie Chus, a la que saludo porque es muy activa y ya está otra vez aquí, dice que una de las peores cosas que te puede suceder es estar en un trabajo que odias y si encima hay mal rollo con los compañeros y el jefe se convierte en una tortura ir a trabajar. Os lo digo por experiencia y encima familia. Mi jefe era mi tío, un horror. Claro. Pero sin embargo, el trabajo es una cosa, yendo bien, es una cosa maravillosa. El trabajo nos hace crecer, es decir, si lo puedo encauzar y si puedo pensarme diferente dentro de este ambiente laboral, ya he ganado algo. Es decir, tampoco podemos pensar que todo son cuestiones externas, sino que uno está generando sus toxinas dentro de ese ambiente laboral. Entonces también tenemos que ver cómo lo pensamos, ¿no? Porque también guardamos frases Sergio, perdona, bíblicas estoy muy habitualmente. de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo, porque creo que también hay un fondo de uno mismo que puede generar todavía más animación. Sin duda. Claro. O sea, no es que uno niegue la realidad, no es que uno niegue las dificultades que te están pues asolando continuamente, pero también si uno las alimenta... Sin duda. Ahora, estamos todos de acuerdo que en el trabajo hay acosadores. A veces laborales totalmente. Y casi sexuales, o sea, eso lo sabe quien va a veces a la fotocopia. Tienes gente que es trepa. Bueno, pues todo el mundo intentamos llegar a los sitios. Sí, pero bienvenido al mundo real, quiero decir, tampoco vamos a demonizar todo. No, escucha. El problema es cuando se convierte en algo que no quieras ir a trabajar, eso ya es... Yo creo que eso es peligroso. Sí, lo que pasa es que yo quería ver cuál es la cosmovisión del tema, es decir, está muy bien, todos competimos. Pero, por ejemplo, si tú tienes un trepa que para llegar arriba lo que hace es malmeter de lo que tú haces y buscarte defectos. Perdonad, pero los psicólogos, y si no que nos lo digan aquí nuestros compañeros hoy de mesa, dicen que cuando uno odia trabajar, ir a trabajar, lo primero que tiene que hacer es autoevaluarse y hacer una lista y preguntarse por qué odio ir a trabajar. Claro. Exacto. Bueno, y sobre todo, uno puede tener ciertas cuestiones con el trabajo y no querer ir, ¿no? Lo que decimos todos, y otra cosa es ya que no vaya, ¿no? Y otra cosa es cuando hace síntoma. En esa evaluación que decías, Nieves, es muy interesante ver cuáles son los factores que a mí me están influyendo para llegar aquí. Y luego ir a un especialista, porque en ocasiones yo no me doy cuenta y todo lo pongo en el otro y todo lo etiqueto y pienso que yo soy el bueno y que soy la víctima, con perdón, y que entonces los demás están siempre en mi contra. Por lo tanto,
tanto, el poder ver la complejidad que eso conlleva, pues me va a servir. También hay frases, ¿no? Que es, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y en ocasiones lo llevamos escrito en el ADN. También está, Sergio, yo creo, el que cuando no que nadie te haga la vida imposible, cuando haces algo que no te gusta, has elegido mal tu trabajo, o no lo has elegido, te ha elegido a lo mejor el trabajo a ti. Y eso también es importante, muy frecuente. El decir, a ver, o sea, como decía Javier, estamos en un momento que es complicado la elección, claro. Pero quien pueda, o sea, sí que tienes que decir, por favor, voy a cambiar de trabajo. Sí, o sea, ahora, si tú vives en una región que la gente lo que hace es embotar espárragos y tú no tienes un nivel de formación mucho más allá y tienes 2 hijos, tu trabajo es ese, cada dices, muévete. Y luego hay ámbitos, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, hay gente hoy que se está embarcando para 3 meses en un barco con 32 compañeros que no conoces. Bueno, ahí depende mucho de ti. Pero eso no tiene por qué ser ni negativo ni positivo. Bueno, pero más vale que te lleves bien. Sí. Entonces, tú puedes ir con la mejor de tus actitudes, como tengas un tipo al lado que te esté metiendo el dedo en el ojo. Eso es horrible, pero si has elegido un trabajo que no era para lo que te has preparado, eso lo que has soñado, eso es lo que decía Pilar, que tú soñabas con una meta, pero esa meta no la has podido alcanzar y te has tenido que poner a trabajar en aquello primero que te ha salido. Que eso puede ser, pero luego depende de ti también, hasta donde quieras esa estés persona dispuesto a sacrificar. ¿no? Entonces tenemos que ver hasta qué punto tenemos que hacer movimientos en nuestra vida para cambiar de trabajo y encontrar algo que nos satisfaga más, o podemos aceptar y tolerar que lo que estamos haciendo tiene parte de positivo. Pues esto claro. me sucede muchísimo con los estudiantes, que de repente dicen, mira, es que he estudiado Derecho y lo he hecho todo por mis padres, porque ellos me obligaron a elegir las asignaturas. Mentira. Pues. Es decir, es imposible que alguien apruebe todas las asignaturas, esté 5 años, es decir, que algún deseo ya pusiste tú, porque si no, no puedes salir adelante. Igualmente, ¿no? Con los trabajos, de acuerdo, hay veces que uno llega y no sabe muy bien cómo lo ha hecho, o piensa que son imposiciones familiares, etc, etc. Pero detrás de todo eso hay un deseo de cada uno de nosotros en permanecer en eso. Yo tengo que decidir, o bien cambio, o bien acepto que esto es lo que en este momento he elegido. Claro, que ya no es solamente que tengas problema con los compañeros, sino que la mayoría de las veces, muchas veces, no estás bien contigo, y eso es lo que... es que hay personas que trasladan los problemas del trabajo a la familia o viceversa. Claro. Y ahí sí conviene poner un compartimento estanco, es decir, tengo problemas en mi casa, pero eso no lo van a pagar mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero hay gente que te dice, vengo muy mal este curso, yo estoy muy nerviosito, y dices, joder, pues sí, estoy hostil y poco colaboradora. Estoy hostil ya. Pero luego en los trabajos hay gente, por ejemplo, que dice, vamos a hacer un grupito, y te genera un grupito, pero necesita otro grupo en contra, Bueno. Y hay gente que se dedica a hacer o aíslan funciones, a una sola persona. Dejarme escuchar a Alicia y a Dora, que está esperando en Valencia, pero Alicia, cuéntame tú, perdona. No, solamente deciros, yo también como elemento de reflexión, es decir, es muy difícil el tener un trabajo ideal, el trabajo con el que soñaste, la situación ideal, todos los compañeros estupendos, y si no son estupendos, pues calladitos y que no te fastidien la vida. Es decir, hay que saber que la vida está llena de dificultades y que los trabajos perfectos no existen y que a veces no se da el componente de trabajo con el que yo soñé y para lo que me he preparado a 100%. Entonces, como decía Sergio, se trata de positivizar e incluso de mirar en el interior de uno, si no es el lado negativo de uno el que genera en algunas ocasiones un mal ambiente, y entonces eso mismo se vuelve contrario. Claro. Son las expectativas, o sea, yo sé que no puedo pasar modelos o que no puedo ser reponedora de alimentos arriba porque no llego a ninguna estantería, tengo que reponer la parte de abajo, pero es que también es saber, ¿no?, lo que uno puede... Es saber positivizar y sobre todo intentar apartar la frustración. Ahora, yo cambiar de actitud. Oye, dejarme un momentito antes de que se me enfade Dora, que lleva mucho rato, ya lo sé, Jorge. Dora, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdone, ¿Ya me toca? Sí, perdona la espera. Nada. Bueno, primero mandaros un saludo muy cariñoso a todo el equipo, porque os estaba esperando como aquel que espera al novio. ¡Ay, que me emociono! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Qué bonito. Sí, de verdad. Sois estupendas, todas. Muchas y gracias. el profesor Urrutia también. Muy bien. Da unos consejos fabulosos. Muy bien. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, porque quiero ser breve y tocar 3 puntos. Por otro lado, lo del síndrome
vacacional o posvacacional, exacto, o como digáis, sí, no lo acabo de comprender. Yo soy una señora mayor, sí, y viuda, por cierto, ¿eh? Sí. Pero vamos, aún estoy bien. Entonces, ¿qué mayor felicidad, conforme está el mundo, que poder tener unos días de descanso, de vacaciones, como sea, de tranquilidad, y luego poder volver al trabajo? Totalmente de acuerdo. Que hoy es una lotería, Sin tener duda. trabajo. Y si Entonces, tienes buenos no compañeros, entiendo- genial, Dora. Exacto, no entiendo yo esa moda que viene de unos años a esta parte, que van diciendo el síndrome vacacional. Eso somos los medios de comunicación. Sí, pero que es verdad que se Luego inventa la gente va a esto trabajar de los y síndromes, trabaja. pero lleva razones. Claro, siempre hay contrariedades, porque Claro. la vida está llena de Claro. ratos buenos y de ratos malos, Sí, pero sí. hay que saber afrontarlos. Ujú. Es verdad, Sencillamente. es verdad. Muy bien. Bueno, y luego lo otro, aprovechando, darle las gracias a Nieves Herrero, Sí. que recibí un libro que es estupendo. ¡Ay, qué ilusión! Sí, el que todo fue nada. Ay, Todo quedó en nada. ¿Y te gustó, Todo fue Dora? nada, ¿Te todo gustó? fue nada. ¡Qué bien! Y la dedicatoria me quedé despagada, porque se ve que la escribe para todos, digamos, la misma. Eso es una conclusión que yo he sacado. Y entonces va muy bien dedicada, pero va a un tal Alberto. Pero eso es un problema nuestro, porque lo hemos metido en otro sobre. ¡Oh, qué pena! Es que tenemos síndrome postvacacional. No se preocupe Pobre porque Dora. no se preocupe, Dora. Alberto tiene el de Dora. Alberto tiene el de Dora. O sea que, Oye, que gracias. llame a Alberto. Gracias, por favor. Dora. Una Claro. rayita abajo del nombre de Alberto y con Oh. letra chiquitita he Ya. puesto mi nombre. Muy porque bien. aquí Claro. precisamente hay muchos libros en esta casa. Muy bien. Y el día que mis hijos se lo lleven, pues Muy dirán, bien. ¿este Alberto quién ¿Quién es? Claro. Mi madre, que no Da sabía gusto, nada. Dora. Hay que corregirlo, Dora. A ver si Sergio te coge la dirección y te mando uno con tu nombre. Gracias, Dora. Claro que sí. Un abrazo. Acaba de cambiarle el nombre a Jorge también. Se llama ¿la has llamado Sergio? Dora, a Jorge? Dora. No, pero... Ay, que le he cambiado, Ahora, ¿ves? yo, siguiendo con el tema, estoy muy de acuerdo con lo que se está planteando, como siempre, entre los conversadores, que es, hay gente que es querulante. Hay gente que es quejicosa, que son dos cosas. Uno es el llorón, quejicoso, tal, bueno, es que... Pero luego hay gente que es muy insolidaria. Yo te digo, Sergio, que llevo años trabajando en muchos ambientes, y la verdad es que yo nunca he tenido que echar a nadie porque elijo a la gente, pero hay gente ahora que te dice... Yo te digo que ya hay gente que ha dicho, mira, yo estas Navidades te voy a decir qué turnos son los que me interesan a mí. Y empieza así. Claro, eso en un grupo, bueno, pues será decir, oye, cada año vamos a ver cómo se reparte. Tú tienes un viaje, tú tienes a tu madre enferma, el otro tiene, no sé. Hay gente que dice, no, a mí lo que me conviene, claro, eso es lo que genera a veces mal ambiente, igual que tienes otros compañeros que dices, son magníficos. Eso son es agradables, también. son pegamento de grupo. Y ¿no? es muy importante, sobre todo, la persona que dirige, que coordina a los Claro, trabajadores. claro. Tú decías que nunca hayas tenido que echar a nadie. claro. Yo sí que he tenido que echar a alguien alguna vez y ha sido de las cosas más difíciles por las que he pasado en mi vida. Seguro. Pero poder estar, ¿no? Y poder que alguien sea un apoyo de tus trabajadores es fundamental, ¿no? Para que Claro. ellos puedan hacer ese pegamento. Bueno, una Porque cosa al final ahí tiene que ver con esa importante es figura que el referente. jefe... Es la que el capacidad de jefe, liderazgo. Claro, deje, confíe y, sin embargo, asuma las responsabilidades de los errores del grupo. Y hay una cosa que me gustaría, yo creo Sí. que tuviésemos claro, que es verdad que existen todas estas personas, Sí. pero también el que realmente tiene el problema. O sea, que Claro, hay claro. y ahí es donde, ya sabéis que lo quiero ver siempre en positivo, ahí es donde me gustaría ayudar a, si alguien nos está escuchando y de verdad lo está pasando mal, de verdad tiene un jefe que le está haciendo la vida imposible, Sí, de verdad sí, odia su trabajo hasta ponerse enfermo y buscar ayuda, ¿qué puede hacer, Sergio? Mira, lo que tenemos que evaluar es qué me ha llevado a esa situación. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál era mi ideal? ¿Para qué yo me formé? ¿No? Entonces, tendríamos que diferenciar qué formación tengo yo y dónde quiero estar, quizás no mañana, pero sí dentro de un año, dentro de 2 años, y un poco ajustar esas expectativas. En ocasiones el tirano lo llevamos dentro, como les pasaba a los japoneses, ¿no? Y tenían una expectativa muy alta y al final tiene que haber a todo eso siempre un trabajo detrás donde me vaya dirigiendo y me vaya llevando. Después, tener jefes que son
son pues muy difíciles, tenemos que saber exactamente qué me quiere enseñar el jefe. Yo también tengo que pensar a mi jefe como persona inteligente, y en ocasiones puede ser una persona, estaba pensando ahora en la serie House, ¿no? Es decir, fijaos cómo era esta persona que sería muy difícil de convivir, sin embargo había un aprendizaje. Y cuánto conocimiento daba, claro. Por lo tanto, claro, si yo dejo de pensar... Pero genera un mal ambiente, el House, porque es un listo, está... bueno, además entrarías ya en aspectos psicológicos de ese personaje en cuanto a sus relaciones, algo psicológico tiene que haber, etcétera, cuando alguien entonces, claro, ese despreciativo y tal, a unas personas les excita y les incentiva a trabajar, y a otros les dice, oiga, este señor, ¿a mí por qué me habla así? ¿No? Entonces... Pero a veces a esas personas hablas con ellas y si se lo cuentas bien, no enrocado en una posición como ¿por qué usted me trata así? Sino hablas con él, nos podemos tomar un café, mira, yo quiero ver en positivo, pero no lo sé. Yo por experiencia, por experiencia creo que a veces cuando ves que una persona está muy negativa contigo, no hay nada mejor que decir, oye, ¿te pasa algo? Seguramente hay algo sí, pero en una cadena de trabajo que estás poniendo motores de una marca de coches, somos es que nosotros estamos en ámbitos que puedes decir, oye, tomamos un no café, tiene nada que ver. No hay café. Hay una jerarquización que dices, oye, yo quisiera ir a hablar al jefe, y te dicen, no, no quiero usted hablar a nada. O sea, que dice que los mundos laborales hay un poquito de todo. Déjame el mensaje. Otra de las soluciones es que yo tengo que afrontar que no tiene la solución que a mí me gustaría. Es decir, hay un mal ambiente de trabajo y lo va a seguir habiendo. Yo tengo que saber que formo parte de ese engranaje y tolerar que eso suceda, pero no verme imbuido dentro de él. Por lo tanto, hay cuestiones que no van a contratar a un psicólogo para que haga... que decía este oyente. Que decía nuestro amigo, parecido. Entonces tengo que saber ponerme ese chubasquero cuando corresponda. No siempre, porque entonces también voy a hacer oídos sordos y habrá alguna cosa interesante que puede que me pierda y que sea necesario para el engranaje. Pero sí que tengo que saber cuándo ponerme ese chubasquero y dejar un poco a un lado, porque no siempre tiene solución. Cuando la solución no viene de mí como empleado, sino que vendría del estatus que rige, ¿no?, esa empresa. Dice Joaquín Díaz, dice que escriban esos jefes y compañeros que hacen la vida imposible a los demás. Me gustaría saber qué se les pasa por la cabeza cuando hacen eso, efectivamente. Porque supongo yo que serán conscientes de lo que hacen. Dice, no entiendo a la gente que hace el mal de manera gratuita. Yo creo que no son conscientes, ¿eh? Yo sí, son conscientes. De que machacan a la gente. Sí. Pues, y sé perfectamente por qué lo hacen, y te lo explico. Están mal. Y como están mal, la expresión si ya están jodidos, pues dicen, pues yo voy a crear un muy mal ambiente, es decir, punto. Y hay gente que disfruta machacando a alguien. O, oye, ¿por qué hay gente que hace unas novatadas que no lo son? ¿Por qué hay gente que abusa en el mal sentido de la palabra, en todos los sentidos del becario? Mientras que otra gente dice, joder, pues voy a enseñarle que aprenda. Hay gente que dice, pues lo machaco. Y gente, Nieves, que lo ha pasado mal y cuando tiene la ocasión de hacérselo pasar mal a otros, se lo hace. Acomplejados. Si además unos 2 o 3 tóxicos, tienes problemas. Ahora, así es. Yo te digo que en la mayoría de los trabajos, y ahora está todo el mundo que me está escuchando está haciendo con la cabeza qué razón tiene el señor Urra, si de los trabajos que te haces a 1 o 2 de cada ambiente, las cosas mejorarían muchísimo. Pero eso es lo que tendría que saber hacer un jefe. Alicia, tu opinión, corazón, perdona, que como estás lejos... Estoy oyendo, y es que es verdad que hay mucha gente que lo ha pasado mal, y cuando pasan a otra situación deciden que, bueno, o lo tienen interiorizado, es decir, asumen que los demás tienen que pasarlo mal hasta superar un determinado estatus. Bueno, pero también creo una cosa, es que hay gente para todo. Entonces yo insisto, ya ves que estoy muy pesada esta noche con la idea de que cada uno es el que tiene que intentar, no, como decía Nieves, no enrocarse en una situación terrible, sino, bueno, dejar, o sea, un poco respirar. Entonces, bueno, ya se sabe que hay gente que te puede hacer la vida imposible, pero muchas veces hay que intentar no llegar a esa situación, porque en muchas ocasiones determinadas miradas, determinado lenguaje del cuerpo, genera en gente que es muy negativa, que ya sabes que son difíciles y que van a ir por ti. Entonces, bueno, otra de las cosas que dijo que leísteis de una oyente nuestra, que decía, intente pasar desapercibido. Yo sabéis que soy una asidua de la sabana en África, observo a los animales, cuando se sienten en situación de peligro, se quedan quietos e intentan pasar desapercibidos. Es decir, no azucemos el fuego cuando la situación que está a nuestro alrededor no es buena.
Yo, por dar un poco... Es muy interesante lo que planteas. No, porque en ocasiones generamos cosas sobre nuestros compañeros que nosotros no nos damos cuenta de que las generamos. Lo decías tú antes, sí, ¿verdad? Entonces eso es fundamental, poder conocernos, poder tener un espejo, un terapeuta que nos pueda indicar también que eso está sucediendo y en qué exactamente. Y luego lo que... Y como decía Sergio, que la solución no es la que la persona dolida o la persona víctima desea. La solución que él tiene pensada, a lo mejor esa no es. Por eso es tan importante en algunas ocasiones, las ocasiones críticas, pues la ayuda de un terapeuta, ¿no? De un especialista. Y plantearse en un momento dado, Sergio, lo que hablamos, ya sé que está complicado ahora, pero dentro de tus posibilidades el cambiar, ¿no? Porque luego también hay mucho miedo al cambio, no sé, el miedo yo creo que también juega un papel importante. Me quedo con un trabajo que pienso que no me gusta y entonces aquel que he soñado y que me he formado para él, pues no pongo el trabajo y el comportamiento necesario para poder dirigirme a él. Sí, es fundamental. Es decir, aunque vivimos dentro de un mundo muy difícil, ¿no? Laboralmente y en esta crisis, pero evidentemente la crisis y cómo yo la bandeo para cada uno va a ser diferente. Por lo tanto, si yo tengo mucho interés y realmente es así, pues tendría que dar un pasito hacia adelante. Ahora, yo el programa me está gustando, pero le veo un tinte que no sé si estoy muy convencido. Pues estamos a punto de acabar. Pues te digo, mira, cuando una mujer es violada, nadie dice la culpa es de la violada, obviamente. Cuando alguien sufre un atentado, no es. Aquí, a ver si al final casi la culpa la tiene el que sufre la victimización del grupo. No. Vale, pues entonces eso remarquémoslo claro, porque por ejemplo, hoy hay muchas empresas, pero muchas, que obligan a la gente a decir, y el sábado nos vamos todos a cenar a tal sitio. Pero te digo con nombres y apellidos. Ya, pero si tú eras el que decías hace un rato que... Dice, y hace muchas cosas en común. Claro, pero escucha, pero esa persona no quiere ir a cenar. Pero ¿y qué pasa si no va a cenar donde quieren ir todos los de la empresa porque los jefes dicen que hay que ir y que son convivencias que son semi-obligatorias? Con lo cual... Pero no tiene por qué. Pero escúchame, Sergio, al final se une tu vida personal con la vida del ocio, con un confusionismo que ahora en un trabajo en que dices, puedo trabajar desde casa, sí, pero donde te controlo, etcétera. Entonces, claro, esa independencia personal que siempre se ha intentado mantener, yo veo en alguna gente joven que dice, bueno, es que si yo no voy, si no cumplo estos horarios, yo tengo que trabajar a tal, y tengo que dar este resultado para el 8 de octubre. Y, por tanto, y si no llego, no llego. Y por tanto, si tengo que quedarme a dormir en el trabajo, claro, eso es tóxico, ¿eh? Es decir, que hay cosas tóxicas pero también que no... es más tóxico, pero dejadme... Bueno, cuando perdóname, Pilar. No, que decía Javier, al principio comentabas tú que también tú lo planteabas como el que tiene mucho morro y el que... Hombre, claro, o sea, que aquí hemos tocado y el vago, y el contaminante, pero lo que quiero decir es que mucha gente, Sergio está dejando entrever, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que hay gente que es que, bueno, tiene dificultades para captar. Entre otras cosas, porque la gente, todo el mundo te dice que tiene problemas de memoria, nadie te dice que tiene problemas de inteligencia. Y por tanto, todo el mundo se cree que tendría que estar siendo el presidente de algo. De acuerdo. Y no, hay gente que no. Y le tienes que decir, oye, esto es el principio de Peter. Si te subo un poquito más, es que te caes, porque no tienes capacidad para liderar o para llevar un grupo, etcétera. Eso estoy de acuerdo. Pero lo que sí quisiera yo esta noche transmitir es que hay gente que lo está pasando muy mal y que no merece pasarlo muy mal, pues porque el criterio, porque la gente, porque el sistema, porque tiene un compañero que es un pesado, porque ha buscado ser su pareja sentimental y luego le deja y sin embargo sigue siendo su compañero o su jefe y hemos tenido un alcalde de tu tierra. En fin, ese tipo de cosas que generan mucho dolor y que el ámbito del trabajo dices, bueno, ¿dónde está el inspector laboral y dónde está la ética y dónde está la justicia? Por eso está, sobre todo, yo creo que tú primero buscar ayuda, ser consciente de que tienes un problema, ¿no? Y buscar ayuda. Y también lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, en primero analizarte tú, ¿no? Ver dónde claro, está, es decir, focalizarlo directamente donde está el problema. Si no me pongo en el centro de la cuestión, entonces no habrá cuestión. Claro. Pero no para esto, para todos los ámbitos de nuestra vida. Claro. Entonces es un poco el irnos conociendo a través de los demás, y el estar dentro de un equipo de trabajo es un medio fabuloso para conocerse, ¿no? Porque uno piensa cómo debería ser o cómo podría ser, y otra cosa es verse ahí. Muchísimo. Por lo tanto, estar dentro de un equipo de trabajo, de un nos grupo. puede hacer crecer muchísimo como personas y como trabajadores. Por lo tanto, tengo que saber muy bien cuáles son mis cartas para poder manejarlas con cierta profesionalidad y poder salir adelante. Nada, yo lo único que quiero... Espera un momentito, Alicia, espera, dime, Nieves. Nada, no, lo único que quería comentar, y enseguida te dejo, Alicia, es que yo me preguntaría ¿dónde quiero estar dentro de 5 años, por ejemplo? Es una pregunta que hacemos en terapia. ¿Dónde me veo? ¿Estoy aquí o voy a estar en otro lugar?
¿Y qué voy a hacer yo para conseguir estar en el lugar que quiero? Eso, es que nadie va a luchar modificando si no poco a poco, como los ríos, un poquito ir modificando el curso de mi vida para alcanzar esa meta y no rendirnos, porque es verdad que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar momentos maravillosos profesionales y otros de sequía absoluta, porque a la persona que tienes al lado a lo mejor no te aporta nada, pero hay que saber que ese momento va a pasar y que vendrá otro. Ahora, habrá momentos en que una persona tiene que, la única decisión inteligente que tiene que tomar es irse. Claro. Sin duda. Pues, pues también planteárselo. El punto hasta el que no puede más. No puede Claro. más. Porque claro, la palabra odiar el trabajo, ¿veis que la palabra odiar la emplearía con mucho cuidado? Porque acabas odiando a los compañeros, claro, que esa es otra, ¿no? Entonces, claro. Ahora, de ir a un sitio que vienes pues como aquí, o a tantos, que vas tan a gusto y tan agradable y tal, a ir ya en contra y parapetado. Claro. Y luego poner mucho de tu parte, decir, te llegará a ti igual, cantidad de veces gente que dice, yo es que me gusta mucho la cocina, pero me siento incapaz. Hombre, pues a lo mejor te tienes que poner, ¿no? Si realmente puedes encontrar una vía por un sitio o por otro, pero tienes que ayudarte a ti mismo los también. Los ambientes a veces se hacen muy tóxicos. Vosotros que sois periodistas... Pero ojo cuando te vas de un sitio que a veces te arrepientes, que la hierba dicen que a lo mejor no es tan verde cuando te vas. Bueno, pero mira, detrás de la cerca, Alicia también está en la universidad, vosotros estáis en el mundo del periodismo. Yo me he ido de muchos sitios. Y sabéis que a veces hay navajazos, pero y a veces de los más próximos. Entonces, claro, sí, pero Javier, te voy a decir una cosa. La convivencia requiere un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, tú antes ponías el ejemplo de decir, bueno, te obligan a ir a cenar o te obligan a hacer una convivencia. Está muy de moda eso ahora. O de tal o de cual. Sí, chico, sí, claro que no te apetece nada. Te apetece mucho más estar con tu gente o en tu casa o tumbado en un sofá. Pero si hay que hacer el esfuerzo, se hace. Ya, y puedes ir compaginando el esfuerzo. Sí, no sé yo cómo se compagina eso del ocio, el tiempo laboral, el tiempo personal. Oye, ahora cualquier chaval joven que entre en un bufete de estos, que con apellidos que todos conocemos maravillosos, te dicen sus padres, está genial. No tiene vida personal, eso sí. Pero claro, ahí se va a desarrollar. Durante X años no hemos tenido vida personal. Bueno, yo no sé si eso se debe por unas oposiciones. En la empresa lo que piensan es que... tenemos que ir terminando. Dime, Sergio. En la empresa lo que piensan es que si son amigos van a trabajar mejor y no es necesario. Para sacar esta tertulia adelante no hace falta que antes hayamos cenado todos juntos. Es decir, que hay un partido de fútbol y hay que meter el gol. Si somos amigos después o antes, pues bueno, pues puede ser, pero no necesariamente es imprescindible. Yo creo que es un poco, y tenemos que terminar, también sentido común. O sea, uno sabe... Es como lo del padre amigo, también muy equívoco. Eres amigo, le dice el jefe, si haces lo que yo considero o lo que yo pienso que tienes que hacer. Pero si no, dejamos de ser amigos. Yo creo que sí se puede. Que el jefe no es amigo, que el jefe es el jefe y el compañero de trabajo es el compañero. Pues claro. Lo que pasa es que para tener compañeros muchas veces tengo que tener jefe. Cuando tengo problemas con el compañero no siempre es con él. Hay veces que es con la ideología de la empresa, con el jefe y que por lo tanto está repercutiendo ahí. Importante en los segundos niveles, los tenemos coordinadores. Que terminar hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. ¿Ves? Es que nos hemos enrollado antes. La primera tertulia de la temporada. Esta hora se hace como más corta que el año pasado. No, es que nos enrollamos. Sergio García, muchísimas gracias por el esfuerzo. Te esperamos aquí hasta cuando tú quieras. Gracias a vosotros. El esfuerzo si le gusta trabajar. Ha dicho que no le apetecía y aún así ha venido. Y aquí estoy, al 100%. Javier Urra, Alicia Mariño, Nieves Herrero. Hasta la semana que viene. Hombre, que pase rápido. Hasta la próxima semana. Buena semana. Adiós.